Oye, no sé tú, pero a mí me harta estar viendo contenido de obesos mórbidos todo el día, viéndolos comer. Si eres parte de la gente que realmente quiere inyectarse cosas positivas en el cerebro, enfócate aquí ahora. Suscríbete al canal, comenta, comparte, sé parte de la conversación. Hoy estaremos platicando con Grace Carrillo, quien es ingeniera logística, que con maestría en políticas públicas de la Universidad de Glasgow y quien ha tenido una actividad muy importante de activismo cívico aquí en la ciudad de Mérida. Y pues hoy estaremos platicando de múltiples temas relacionados, hablando del tema de Mérida, pero como ejemplo para quizás otras ciudades que están también pasando por la misma situación. Por ejemplo, nos conocimos en un evento que es Hacer Ciudad. Y esto me llama la atención. Grace, quizás podemos empezar por ahí. ¿Qué significa eso de hacer ciudad? Hacer ciudad significa que la ciudad necesitamos construirla todos los días. Significa que todos los días algo sucede alrededor de nosotros que cambia un poquito Mérida. Yo me acuerdo mucho cuando me fui y la grandísima diferencia en los 8 años que estuve fuera de Mérida. Y ha cambiado en tantos aspectos que normalmente en el día a día tú no te das cuenta. O sea, tú vas creciendo y cuando te das cuenta, boom, de repente te tardas 40 minutos en llegar a donde tenías que ir, cuando antes te tardabas 20 o 10 minutos. De repente, la gente que vivía en espacios como este en el que estamos ahorita aquí en Santiago, ya no son las mismas personas. Cuando yo estudié aquí en la prepa, por Santiago, y muchas de las personas que vivían por acá ya no pueden vivir por acá. O sea, tantas cosas que han cambiado, pero fueron cambios graduales y poquito a poquito. Entonces, hacer ciudad significa participar de esos cambios, porque si tú no participas de esos cambios, otros van a hacer los cambios por ti. Pero no solamente es una especie de nostalgia y añoranza el tema de los 40 minutos y que antes todo tardabas 15 minutos. O sea, ¿dónde dibujas esa línea de, bueno, sí, la ciudad está creciendo y es normal? Mira, yo tengo un problema muy grande con ese. Es normal y natural. Tengo un video sobre eso. Ajá. Muchas de las cosas que están pasando en Mérida no son ni normales ni naturales. Son fenómenos urbanos que eran prevenibles. Hay fenómenos urbanos que son normales, como la urbanización. O sea, el hecho de que vamos todos, o sea, va creciendo una ciudad, va viniendo más gente a vivir aquí, o nosotros vamos creciendo, tenemos familias, etcétera, y va creciendo el número de personas que viven aquí. Y esas personas necesitan espacios donde vivir. Entonces, naturalmente, la ciudad va creciendo. Eso es el fenómeno de la urbanización. El problema es cómo crece. Entonces, ¿cómo ha crecido la ciudad? ¿Cuál es el medio de transporte que se ha favorecido a través de los años cuando viene el tema de invertir en ciertas cosas? Todas esas cosas fueron decisiones que se fueron tomando poquito a poquito y que llevaron a la ciudad a situaciones que hoy padecemos, no disfrutamos. Podríamos estar disfrutando de una ciudad que se desarrolló de cierta manera, que era buena para todos y que mejoraba la situación en la que estuvimos hace 20 años. O sea, no estoy diciendo que deberíamos de estar como estábamos hace 20 años. Estoy diciendo que el crecimiento que debimos haber tenido se fue hacia lo malo y no hacia lo bueno que pudo ser. Hacia lo malo y no hacia lo bueno que pudo ser, Sí, pero... triste. Que todavía puede ser, no quiere decir que no puede ser. ¿Y quién fue, no es por apuntar dedos, pero quién habría sido el principal responsable de esas decisiones? Pues mira, a mí me encanta porque en el TikTok siempre O si quieres me acusan. apuntamos dedos, no hay pedo. No, en el TikTok siempre me acusan de eso, ¿no? Pero pues no es mi culpa que un solo partido político vaya a gobernar la ciudad todos esos años, salvo por 3 años, ya sabes. O sea, en realidad, digo, quitando los partidos políticos, en las ciudades en general, no solo en Mérida, en las ciudades en general, es muy sencillo echarle la culpa a ciertos actores. Por ejemplo, vemos ahorita el tema, bueno, regresando a Mérida, ¿no? Vemos el tema de es que los foráneos están viniendo el problema son los foráneos, el problema son los extranjeros, el problema son los desarrollos inmobiliarios, que sí tienen mucho que ver. El problema son, entonces buscamos quiénes son el problema, como Trump echándole la culpa a los migrantes, cuando realmente muchas de las cosas que están pasando son resultado de decisiones de política pública. ¿Y qué es la política pública? Simplemente son las cosas que el gobierno hace o deja de hacer con respecto a problemas públicos. Un problema
privado, por ejemplo, es un problema privado es que te peleaste con tu vecino de enfrente o que no tienes dónde estacionar tu coche, ¿sabes? Eso es un problema privado. Es como que me digas, es que compré un refri y está muy grande para mi casa. Ah, ok, pues qué pena, ¿no? O sea, no es mi problema. Un problema público es que no tenemos cómo movernos y que las personas están gastando cada vez más para poder trasladarse de un lugar a otro, que la gasolina está subiendo, que ya no puedes pagar la canasta básica con un cierto salario, que si 18,000 pesos salió hace poco, 18,000 pesos es lo mínimo para vivir acá. Esos son problemas públicos, que si hay una crisis de vivienda y la gente, o sea, en Los Héroes puedes encontrar casas por 3 millones de pesos. Esos son problemas públicos. Entonces, así como tú aquí en tu estudio, si viene, por ejemplo, una persona a trabajar aquí y tú le dices, mira, en la cocina todos agarramos las tazas y cuando terminas las lavas y esas son tus políticas de tu estudio privado. Pues lo mismo son las políticas públicas, es todo lo que el gobierno hace o deja de hacer para resolver problemas públicos. Entonces, esa toma de decisiones es la que permite que un desarrollador inmobiliario haga lo que se le pegue su gana. Es lo que permite que tengamos una proliferación de motocicletas o de automóviles, de carros, que cada vez hay 1.6 carros por es 1.6 carros por persona. O sea, es ridículo, es increíble, pero eso es algo que tú has provocado con tus decisiones. Entonces, ¿a quién hay que apuntar? En general en las ciudades, no solamente en Mérida, hay que voltear a ver a las autoridades que tomaron esas decisiones a través del tiempo. Y las personas responsables son las autoridades municipales para ese tipo de planeación. Ellos son los principales responsables. O sea, el problema del territorio y la planeación urbana territorial, la primera autoridad es la municipal. Son los que tienen como que poder sobre su territorio, ¿no? Por decir. Pero sí viene la autoridad estatal a través de un instituto. En Yucatán, por ejemplo, en este momento es el IMDUT, el Instituto de Movilidad, pero antes del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial estaba, ¿qué era? Había uno de carreteras, ¿no? No sé si... Bueno, sí, no, pero ese es otro. Es otro. El INCAI, el Instituto pero eso es para infraestructura carretera en general. El IMDUT es el instituto que en este momento tiene a su cargo toda la política urbana. Pero el IMDUT, ¿qué hace? El IMDUT tiene que poner unos lineamientos generales, ¿no? O sea, decir, bueno, en lo general esto es lo que hay que hacer. Y ya tú como municipio, y el IMDUT le responde a los lineamientos que pone la federación, por ejemplo. La SEDATU emite lineamientos generales de cómo tiene que ser la planeación urbana. Y hay legislación federal, a la Ley de Ordenamiento Territorial. Y esa legislación en lo general te va a decir, más o menos así tienes que acomodar las cosas. Pero no te va a decir en este centímetro no puede haber tal cosa. Eso es tu tema como municipio. En lo macro, la federación va a decir, ok, en lo macro, en este cuadrado, solo se puede hacer esto. Ah, ok. Y va a venir el IMDUT y lo va a hacer más chiquito. Y luego cada uno de los municipios tiene soberanía sobre su territorio para tomar todas esas decisiones de uso de suelo, para poder decir que aquí en este cachito de tierra en el que estamos, tú puedes hacer la actividad que estamos haciendo en este momento. Ok. Y este derecho a la ciudad, me viene a la mente este concepto, esta palabra. ¿En qué consiste y cuál sería la autoridad que estaría responsable de velar por ese derecho, si es que existe tal? Pues yo diría los 3 órganos de gobierno son los responsables. El derecho a la ciudad suena a que el derecho a la ciudad es tu derecho a vivir en una ciudad, ¿no? Ajá. Si lo escuchas. Pero en realidad, cuando se empezó a hablar de ese concepto, el derecho a la ciudad, la persona que introdujo ese concepto, o al menos al que conocemos que empezó a hablar sobre eso, es un tipo que se llama Henri Lafave. Y ese güey empezó a decir, bueno, hay el derecho hay la libre expresión, ¿no? Hay el derecho a la educación, y todos esos son derechos que tenemos individuales. Pero el derecho a la ciudad, esta persona lo concibe como un derecho en lo colectivo, porque es muy difícil. Él pensaba que era difícil ejercer ese derecho en lo individual, que para poder transformar la ciudad en lo que tú necesitas y crees que debe de ser, necesitas hacerlo en comunidad, porque solito o solita está canijo. Entonces, el derecho a la ciudad es el derecho colectivo
de construir la ciudad que tú quieres, de vivir en un entorno que tú quieres. ¿Cuál es un ejemplo por ello? Ahorita llevamos 5 semanas, estamos en la 5ª semana consecutiva de un proyecto de huerto comunitario con vecinos en Ciudad Cauquel. Entonces, ¿qué sucedió? Estos vecinos identificaron un lote baldío, un predio baldío. No podías ni caminar en la escarpa porque estaba crecida la mata, todo. O sea, ya como conoces muchos, ¿no? Ajá. Conocemos muchos en toda la ciudad. Y estos vecinos dijeron, bueno, nosotros queremos hacer algo en este espacio. Ok, paso número 1, hay que averiguar de quién es el espacio, si es privado o es público. Resulta que es un espacio que es del Ayuntamiento de Mérida. Ok, es público, fantástico. Se reporta, no lo vienen a limpiar. Ok, vecinos, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren seguir esperando o quieren limpiar ustedes? Vamos a limpiarlo nosotros. Estás tomando acción para transformar tu entorno. Entonces, entre vecinos se limpia el espacio. Ok, vecinos, ¿qué quieren hacer con este espacio? No, pues necesitamos un parque, está enfrente de un kinder, podríamos hacer esto. Ok, pues vamos a tomar acción. Intentan que se haga un parque, es una complicadera, larga historia, la podemos platicar también si quieres. ¿Sabes qué? Y les platico yo, ¿saben qué? Tengo una amiga, muy buena amiga, buenísima en estos temas. Ella comenzó huertos comunitarios como proyecto y ya tiene 2 en Ciudad Cauquel. ¿Cómo ven si platicamos con ella? A ver si nos ayuda para que hagamos un huerto comunitario aquí con ustedes. Fantástico, vamos a hacerlo. Y empiezan los vecinos entonces, pues literalmente tener sesiones con ella para que les apoye a crear un huerto comunitario en ese espacio. Y ahora hasta los niños del kinder ya cruzaron a hacer su huertito allá en una esquinita que ya está limpia. Entonces, los vecinos en lo colectivo están transformando su entorno. Eso es hacer ciudad. Hacer eso ciudad. Es ejercer el derecho a la ciudad. Ejerciendo el derecho a la ciudad, pero me perdí en esta posición individuo-colectivo. ¿Dónde entra el derecho a la ciudad? ¿Dónde está la línea de, bueno, tengo mi propiedad privada, es a lo mejor ese terreno baldío, pero yo tengo el derecho de hacer lo que me plazca o dejarlo así? ¿Cuál sería esa frontera? Sí. No, o sea, tú tú tienes en lo privado, ese es tu espacio y tú puedes hacer lo que quieras en ese espacio. Entonces, yo creo que la frontera entra en que los cambios que necesitas para mejorar tu entorno son muy difíciles de hacer en lo individual, tú solito. Digo, sí se puede, igual y sí, pero es mucho más fácil ejercer ese derecho en comunidad, porque solo en comunidad podemos ejercer suficiente presión para que se hagan esos cambios, o solo en comunidad podemos realmente tomar acción nosotros, solitos, y hacer esos cambios. No tener que esperar a que venga la autoridad a resolver el problema, sino que podemos empezar a resolverlo nosotros, o inclusive ayudar a resolverlo, que a mí me gustaría llegar a ese punto. La autoridad está para facilitar que tú tomes ese espacio y que lo hagas tuyo como comunidad. No sé si me explico. Sí, como comunidad, lo que quiero entender es el concepto de derecho a la ciudad y cuáles son sus múltiples dimensiones, porque sí, está esta cuestión de, bueno, el tema del espacio, también puede estar el tema de movilidad, también puede estar el tema cultural. Entonces, realmente es una dimensión impresionante, porque estamos hablando de todo lo que hace una ciudad. O sea, ¿qué hace a la ciudad? ¿Qué es la ciudad? Se puede poner bien filosófico el debate. Pues, pero adelante. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la ciudad? Desde tu punto de vista, ¿qué es la ciudad? De eso se trata. Se trata de, bueno, para ti, ¿qué es la ciudad? Platicarla. Para mí, ¿qué es la ciudad? Para nosotros, ¿qué es la ciudad? ¿Qué es una ciudad? Pues para mí la ciudad a lo mejor es un lugar donde yo puedo agarrar mi carro y a todos lados ir en carro y llegar en 5 minutos. A lo mejor y para mí la ciudad es el lugar donde, no, al contrario, donde yo puedo ir en transporte público o en bicicleta y es más rápido que en carro. Entonces todos tenemos un concepto diferente de qué queremos y qué es la ciudad y qué para mí es una ciudad. O sea, es un tema de abrirse la mente a entender que hay otras concepciones de hacer ciudad. Ahora yo tengo una idea de la ciudad que yo quiero y yo puedo, o a lo mejor y eso estoy tratando de hacer en mis redes y con ustedes, de explicarles la ciudad que yo pienso que es el modelo de ciudad que deberíamos estar buscando, ideal, que beneficia a todos, pero tú tienes una idea diferente y mi gol a lo mejor es cambiarte tu idea. Y ahí empieza el tema colectivo, porque yo solita no puedo cambiar el modelo de ciudad. Te necesito a ti, lo necesito a él, necesito a todas las personas que fueron al conversatorio, si yo quiero llegar a un punto en el que el modelo de ciudad, del punto de partida del que yo vengo, se nutre de tus ideas también,
y evoluciona al modelo de ciudad que todos queremos. Y esa es la ciudad. Y entonces es momento de ejercer nuestro derecho a la ciudad. En el tema de movilidad, como se ve, sigo usando ejemplos, pero donde yo vivo, en el fraccionamiento de Los Héroes, los vecinos ya habían empezado a protestar, llevaban ya 2 años con protestas, tratando de hacer que llegue el sistema vaivén desde que entró, para que ya no estén los camiones destartalados, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno de los vecinos me busca, no sabía que yo vivía ahí, ni siquiera me buscó igual por el TikTok, y yo le dije, claro que sí, fíjese que yo soy vecino, yo voy con mucho gusto, fui a la protesta, y de ahí empecé a involucrarme en las reuniones. Y entre todos los vecinos, con esa presión, hicimos que llegue el sistema vaivén. O sea, se presionó suficiente para que el día de hoy ya entra el sistema vaivén. Entonces, eso es cambiar lo que estaba pasando en tu entorno en un tema de movilidad, por ejemplo. Entonces, ¿pero cómo pasó eso? Solo entre comunidad, entre vecinos, poniéndonos todos de acuerdo y decidiendo que eso es lo mejor. Hay vecinos que dijeron, no, es que... Ay, te prometo que hubo vecinos que dijeron que estaba mejor antes, con los camiones rotos. Antes del vaivén. Y yo, bueno, si quieres, no hay bronca. Pero pues aquí en lo colectivo se decidió que eso es lo que se quería hacer y eso es lo que se logra. Entonces, está muy padre porque es algo que se tiene que diseñar colectivamente. Entonces es la política, ¿no? Porque sí, eso me estoy poniendo a lo mejor un poco filosófico, pero no importa. Por ejemplo, a lo mejor puede haber una ciudad de personas que quieran ser automovilistas. Claro. 70%. Entonces, su derecho a la ciudad tendría que estar en consonancia con eso. Hay personas que van a escoger utilizar el transporte público, o sea, utilizar los carros. Para mí, pero bueno, regresamos a eso. Para mí, la ciudad ideal es la ciudad que responde a lo que sabemos de la evidencia, ¿no? Porque pues hay mucha investigación sobre los beneficios de una cosa y de la otra, sobre lo malo de lo otro. Si a pesar de toda esa evidencia que ya existe, tú decides que tu ciudad, como en Los Ángeles, o sea, tienen toda la evidencia del mundo mundial, tienen a los mejores expertos estudiando y les vale, siguen haciendo otro carril, ¿sabes? Sí. Siguen haciendo más y más carriles, aunque está demostrado y es una ley, la ley general del congestionamiento dice, o sea, y les vale, siguen haciendo lo mismo. Está bueno, pues es lo que... O sea, si hay más oferta de carriles va a haber más demanda. Así es. De vehículos. Así es, y eso ya está comprobado. Por eso ya es la ley general del congestionamiento vial. ¿Ley general? Del congestionamiento. Congestionamiento vial. Y en ese sentido, ¿cómo observas no sé si ya es real o no? Pican los mosquitos. El tema del segundo periférico, si es que lo van a hacer. Sí, yo entiendo que sí, porque es un proyecto federal. Bueno, yo entiendo que es un proyecto federal. Y entiendo que ya se empezó a ver qué onda. O sea, el tema del segundo periférico, relacionado con eso que dices. Chispas, lo que pasa es que pues el primer periférico estaba hecho para delimitar la ciudad. Y en época de Patricio Patrón, lo que hicieron fue cambiar lo que puedes hacer alrededor del periférico. O sea, ¿qué actividades puedes hacer alrededor del periférico? Se cambiaron los usos de suelo. Ajá. Y una vez que tú haces eso, entonces atraes actividad, y si atraes actividad, es un concepto que se llama habitabilidad, ¿no? Las vías, cuando tú evalúas qué tipo de calle es una calle, tienes que evaluar su nivel de movilidad y su nivel de habitabilidad, ¿no? Una calle con un nivel de habitabilidad alto necesita una velocidad más baja. Una calle donde hay habitabilidad baja tiene movilidad más alta, entonces puede haber más velocidad, pero porque no hay habitabilidad, no hay actividad alrededor. Como en las carreteras, cuando te vas a Cancún, no hay nada alrededor, puro monte. Entonces, pero entre más crece la habitabilidad, más debes de cambiar cómo está construida la morfología, cómo está construida esa calle, ¿no? Entonces, lo que hicieron cambiando las actividades que podías realizar alrededor del periférico y permitiendo que haya fraccionamientos, que haya actividad comercial, que haya servicios, etcétera, es cambiar el uso de la vía, así se llama. El uso de la vía se determina con el nivel de habitabilidad, el nivel de movilidad, quién utiliza la vía más, quién la utiliza menos, si es una calle primaria, que es una arteria de la ciudad, si es una calle secundaria, que son las que conectan las calles de tu colonia con las calles principales. Entonces, así determinas cuál es el uso de la vía.
Entonces el uso del periférico ya no es lo que era, porque cambiaron eso. Entonces esa calle ya no debe de tener ni la velocidad que tiene, ni la distribución de espacios que tiene, que todo es para el automóvil. Entonces, o sea, todo eso ya debió de haber cambiado. Pero ¿qué pasa entonces? Bueno, podríamos tratar de dibujar otra línea que limite ahora sí la ciudad. Y digo, bueno, si vas a hacer otra línea que limite la ciudad, y ahora sí vas a respetar que no haya nada alrededor, pues bueno, tiene sentido. El problema va a ser si te va a valer y de todas formas vas a permitir desarrollo en esos cachos en medio, ¿sabes? Vas Sí, a seguir claro. permitiendo el desarrollo hacia afuera en lugar de tratar de encontrar estrategias para crecer dentro de la ciudad de una forma más densa. Mérida es una ciudad muy, ¿cómo se dice? Horizontal, Sí, muy horizontal, o sea, muy esparcida, voy a decir, pero no sé la palabra. Sí, desparramada. sí, muy desparramada. O sea, hay muy baja densidad por kilómetro cuadrado. O sea, muy poca gente vivimos en ciertos espacios comparado con otras ciudades similares. Entonces, ese es el problema. Si vas a hacer un segundo periférico para que suceda lo mismo que con este que tenemos ahorita, vas a tener el mismo problema. Y se va a exacerbar el problema porque estás haciendo que las oportunidades a las que todos nos trasladamos todos los días se sigan alejando. Esparciando. Entre más lejos, más dependencia hacia el automóvil. Pues justo hoy estaba leyendo una nota, no sé, no he verificado la información, pero decía que Mérida bajó del top 10 de ciudades seguras, que la percepción de seguridad ha bajado. ¿Tú observas que a lo mejor esta expansión descontrolada, esta migración masiva, puede tener algún tipo de incidencia en esta nueva estadística? Yo creo que sí, y no es porque la inseguridad esté directamente relacionada con la migración o algo así, porque pues no, ahora sí que habría que hacer los estudios bien hechos. Pero si tuviera yo que adivinar, yo creo que es un tema de que se está perdiendo comunidad, que se está perdiendo que conozcas a tu vecino de al lado, tu vecina. O sea, y regresamos a eso que no es que sea nostalgia de cómo era antes, es que era un modelo que funcionaba. Que conozcas a tus vecinos en Yucatán, yo creo que era el principal motivo por el que siempre hemos sido un estado muy seguro, porque yo recuerdo en la mayoría de las colonias, o sea, si se roban algo, los vecinos ya se enteraron y en la vuelta ya lo agarraron, ¿no? Porque enseguida le dijiste al vecino de ahí y los otros vecinos se salieron y hasta ahora sí sucede. En el fraccionamiento Las Américas hay un comité vecinal muy, muy bien organizado que empezó en 2020, empezó la pandemia, porque empezó a haber mucho robo. Y entre vecinos se organizaron para empezar a vigilar y hacer todo eso y se convirtió en una estructura de vecinos trabajando en conjunto para el fraccionamiento. Y ese fraccionamiento ha mejorado un montón por ese trabajo en conjunto vecinal. Entonces, si viene alguien de fuera a vivir en tu colonia y 7 de cada 10 casas son Airbnb, pues ¿cómo van a ser comunidad? ¿Cuál comunidad? Sí, y aparte he estado observando que los desarrollos que se han estado haciendo siempre tienen este tema de la seguridad o el acceso controlado. Y es como todo un tema, ¿no? Porque la gente que vive en esos lugares está completamente en su burbuja y no hay ese hacer comunidad. Eso Sí. también es un fenómeno interesante que acontece en Mérida y creo que en muchas ciudades de México, ¿no? Porque lamentablemente la seguridad es factor. Entonces, aquí como que tal vez no era un problema, pero se tomó ese modelo de desarrollo Sí. y empezaron a hacer esos fraccionamientos con pluma y que tienes que dejar tu Las privadas. INE y todo. Yo creo que a lo mejor ellos creen que el aislamiento es la respuesta para volverte más seguro y yo creo que es completamente lo contrario. Es lo contrario. Si quieres mejorar, y hasta pasa como nosotros como individuos, ¿no? Estaba leyendo a un investigador que se me olvidó su nombre sobre la depresión, ¿no? Y sobre la gente que se radicaliza, sobre todo. La gente que se radicaliza para meterse por ejemplo, con los neonazis o cosas así. ¿Cuál es la solución para esas personas? Comunidad. Esto que dice conexión. Hacer conexión. Hacer conexión. La falta de conexión
es lo que hizo que se radicalicen. Y eso sí es estudios, ¿no? Y personas que han hecho investigación sobre esos temas. Entonces, para mí es lo mismo con la ciudad. Si quieres que haya una disminución en la inseguridad, necesitas más conexión. Yo creo que hemos estado perdiendo conexión. Y esas privadas han tenido mucho que ver con eso. Y está relacionado también con el tema del uso excesivo del automóvil, ¿no? Porque estás en tu burbuja metálica, moviéndote por la ciudad, nunca interactúas con el vecino, ni nada, y vas a tu fraccionamiento en casa del demonio, te metes a tu casa, a tu fraccionamiento, y solo si acaso conoces el de al lado. Y ya, ¿no? Es un fenómeno, como tú dices, inclusive va más allá de lo urbano, sino como social, ¿no? Como sociológico, tal vez. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con imitar los modelos gringos, ya sabes, de los suburbios, ya sabes, y que solo hay casas, y los usos que no son mixtos, que son, la verdad, son una enfermedad para mí es una enfermedad de la ciudad. Los usos, los espacios que son solo habitacionales y no son uso mixto. O sea, que solo son casa. Y Oxxo en la esquina. No hay servicios, no hay nada. Ajá. Porque eso es lo que enferma la ciudad. Eso es lo que hace que tengas que viajar largas distancias para cosas tan sencillas como comprar un paquete de jamón, ¿sabes? Y tengas que agarrar tu carro, porque no hay de otra. Necesitamos regresar a los modelos. O sea, no es nada nuevo. O sea, eso de que la ciudad de los 15 minutos y no sé qué. Sí son modelos que estaban así. ¿Cómo es? Bueno, yo puedo experimentarlo y hablar un poco por experiencia, porque estamos aquí cerca de Santiago, claro, y literal camino 2 cuadras y compro mangos y regreso. Entonces, ¿cómo era antes? Como era antes, ¿no? Y se observa y se nota que estas zonas de la ciudad pues están pensadas para humanos, o en todo caso para carretas, porque las calles igual son pequeñas, pero bueno, antes eran para humanos hace 400 años. Entonces la gente caminaba, ¿no? Entonces ibas a la iglesia, ibas al mercado y pues todo el mundo se conocía, y es como, sí, es la ciudad de 15 minutos, era el barrio. Sí, y eso no quiere decir que no, hay muchos distintos modelos que pueden hacer que eso funcione, porque luego la gente piensa, no, es que tú quieres que desaparezcan los coches. No se trata de que desaparezcan los coches son un medio de transporte, pero es que no puede ser el único medio de transporte, porque eso es geométricamente imposible. No puede ser que todos tengamos un carro, no hay espacio, esa es la realidad. No hay espacio para que todos tengamos un carro. Entonces necesitamos soluciones que permitan que podamos hacer muchas de nuestras actividades, no todas, no necesariamente todas. Algunos de nuestros viajes, ¿cuántos viajes haces en el día? O sea, de traslados, que te muevas a hacer algo. De todos esos traslados, todos los tienes que hacer en carro. Ahorita sí, la gran mayoría. Te dirán que sí porque hay calor. ¿Por qué hay calor? ¿Sabes? ¿Y por qué hay calor? ¿Por qué hay calor? Porque, ¿cómo estaba la Colón? ¿No te acuerdas cuando estaba así tupido y era un túnel? Era un túnel la Colón y la Copules cuando pasabas por allá, de árboles. ¿Qué pasó? Que llegaron los negocios, dejó de ser gente la que vive ahí, llegan los negocios y ese árbol estorba mi señal, ¿sabes? Sí. Y empezaron a quitar los árboles cuando no se controlaba ese tema. Entonces, usando un poco la metáfora, la ciudad sana, ¿cuál sería, cómo lo imaginamos? Una ciudad compacta en donde tengas lo que necesitas a una distancia caminable. Y cuando digo lo que necesitas es los servicios que necesitas de todos los días. Que puedas ir a comprar tus mangos a una distancia caminable. Que tus hijos puedan ir a la escuela en bicicleta, ¿sabes? Sin que te estés poniendo miedo que los van a atropellar. Que si vas a ir a tu trabajo no tenga que ser un traslado de 1:30, a menos de que sea una situación extraordinaria, ¿no? Y si es un traslado de 1:30, que puedas escoger medios de transporte. Que si utilizas carro, hay ocasiones en las que sí, las personas piensan, es que el transporte, tú quieres que todos dejen su coche. Y digo, no, o sea, tampoco hay manera de que el transporte público le funcione a todo el mundo. No hay manera de que te funcione para todos tus viajes todos los días. O hay quien dirá, sí, bueno, yo pago mi transporte, no tengo problema. Hay quien dirá, yo prefiero estar en el carro, aunque me tarde 2 horas. Aunque me tarde más que ir en camión, pero a mí no me gusta estar con la gente. Está bueno, o sea, no te gusta sentarte, porque pues evidentemente estás ahí sentado compartiendo un espacio. No, yo quiero mi coche, solo yo. Está bueno. Pero no todos van a tomar esa decisión, ¿sabes?
No todos van a tomar esa decisión. Otras personas vamos a tomar la decisión de usar otro transporte, pero es que tiene que haber la opción. Y eso es otro tema que se presenta mucho. Todas las soluciones que escuchamos, el ponerlas en nuestro contexto, ¿no? De repente hablamos de ciclovías y la gente dice, no, pero es que yo de mi casa a mi trabajo en coche son 20 minutos y tengo que ir por el periférico, entonces yo nunca usaría bicicleta. Ok, y mi respuesta es, entonces no es para ti, ¿sabes? Ya sabes esas, cuando ves una receta en TikTok o en YouTube, una receta de un pastel, ¿ya sabes? Y empiezas a verla y todo, y hay gente en los comentarios que pone, pero es que yo soy alérgica a los duraznos, ¿no? Ok. Entonces no es para ti. O sea, no es para ti, pero no quiere decir que no es para un chingo de personas más, ¿sabes? El punto ¿Qué son las pasa? opciones. El punto son las opciones. Si no aplica a tu contexto individual, no pasa nada. Y en Mérida, realmente, bueno, una ciudad que esté en esta latitud, en estos Claro. mismos climas, ¿tenemos esta opción? ¿Es viable? Porque te dirán, bueno, es que hay 40 grados allá afuera y ni modo que yo llegue sudado a mi trabajo. Pues es lo mismo. Hay 40 grados allá afuera porque vivimos en una mancha de concreto. Es una plancha. Todos lo hemos visto, todos hemos visto las imágenes de cómo está la ciudad gris. No hay árboles, o sea, se forma un fenómeno, el fenómeno de las islas de calor, que todo el mundo habla, que simplemente es el hecho de que el concreto absorbe, ¿sabes? Absorbe el calor y luego lo saca por las tardes y te estás cagando muriendo de calor. Y en cambio, con el césped no pasa eso. O sea, se crea ese problema de que sube la temperatura porque tienes el puro edificio, puro concreto, no hay verde. Y luego como sube la temperatura, todo el mundo prende su aire. ¿Y qué pasa? Pues el aire acondicionado saca el calor del otro lado. Y es un ciclo vicioso que continúa y continúa y continúa. Entonces, ¿por qué hay no te estoy diciendo que no, si Mérida va a bajar a 15 grados, no es así, pero sí podemos tener ambientes caminables. Y todos hemos experimentado la grandísima diferencia entre estar abajo del sol a 40 grados y ponerte bajo un árbol. Es Totalmente. ridículamente diferente esa sensación. Lo único que necesitamos es utilizar la vegetación y los árboles estratégicamente como infraestructura. Y no solo son los árboles, hay otro tipo de intervenciones que se pueden hacer, pero la más sencilla son los árboles. Pero se utilizan de forma estratégica, no solo vamos a plantar árboles, yay, ¿sabes? Y los dejan ahí. Los dejan allá y no es con estrategia. Entonces, pues por supuesto que hay un montón. ¿Quién va a querer usar la bicicleta si no hay un solo árbol? ¿Quién va a querer caminar así en el rayo del sol? Nadie. Y te dirá, bueno, es que tengo 70 años. O sea, por eso no usan bicicleta. Pues no la use. Ok. ¿Me explico? No es para ti. A lo entonces. mejor esa persona puede usar el vaivén. A lo mejor esa persona puede usar el vaivén, o a lo mejor esa persona puede usar su coche, no pasa nada. Ok. O sea, todo el chiste es que haya las opciones. El verdadero privilegio no está en el coche, el verdadero privilegio es tener opciones. Opciones y comunidad. ¿Y cómo planeamos mejor la ciudad? Porque bueno, igual si ya la cagamos, ¿no? Hace 20 o 30 Ajá. años que está así. ¿Cuáles serían los mecanismos de incidencia, de gobernanza para hacer ese derecho a la ciudad más tangible? Yo genuinamente digo, hay muchos ejemplos en otras ciudades y en otros lugares. Lo más importante, o algo muy, muy importante, si no lo más importante, pero algo muy, muy importante sí es la participación ciudadana. Pero la participación ciudadana no es que pongas a los vecinos a competir por un parque, ¿sabes? Como ahorita, para los que vean esto dentro de 6 meses, hay un concurso que se llama Diseña tu ciudad, que está haciendo el Ayuntamiento de Mérida, que no es único, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tienen un presupuesto participativo para decir ciertas cosas. El presupuesto participativo significa que tienes que utilizar esa cantidad de dinero en algo que colectivamente se decida cómo se va a utilizar. Ahora, una cosa es, oye, vamos a diseñar este parque. No vamos a agarrar a un estudio arquitectónico, que ellos hagan el diseño del parque. Llegamos, lo hacemos y que me valga sorbete lo que piensan los vecinos de alrededor. No. O sea, ¿qué es lo que deberías de hacer? Vamos a hacer unas mesas de diálogo con los vecinos. Vamos a hacer unos ejercicios de participación con las personas que viven ahí para decidir cómo vamos a remodelar este parque. No es que ellos van a hacer la estructura, no, pues para eso hay gente que estudió eso.
pero sí te van a decir para qué sirve ese parque, para cómo usan ese espacio, cuáles son los aspectos demográficos de ese espacio. O sea, hay más gente grande, hay más gente joven, hay más gente con perrijos. O sea, ¿qué hay en ese espacio? Y entonces vamos a decidir entre todos cuáles son las prioridades de esta comunidad para este espacio público, ¿sí? Y vamos a utilizar el dinero de la remodelación de ese espacio como la comunidad lo decide. Pero en vez de hacer eso, Ajá. lo que hace el ayuntamiento es, ok, tengo 8 millones de pesos. No, o sea, tengo 80 millones de pesos. Vamos a dividir la ciudad en los 9 distritos electorales y a los 9 les vamos a dar la misma cantidad de dinero. Es decir, son 80 millones para el que gane. No, o sea, son ¿cómo 8 es? millones de pesos para cada distrito electoral. Son 9 distritos electorales. Ya. Entonces, cada uno recibe lo mismo. Y los vecinos tienen que inscribir su parque y vamos a tener una votación y el que tenga más votos gana y ese parque se hace. ¿Y el que no tuvo tantos votos? Qué mala onda. Sorry. Gracias por participar. O sea, en la colonia donde se organizaron y se hicieron todas las propuestas, que no reciba tantos votos, no se hace. No sé. Ok. No, y hay muchísimos ejemplos de personas que participaron, que hicieron, que se partieron el alma para tratar de juntar los votos. Pero es que si tienes a Chichi Suárez compitiendo contra el fraccionamiento de los Héroes, ni que lleves a toda la comisaría. Porque Es que hasta eso 15,000 personas. es hasta cierto punto demográficamente estúpido, ¿no? Estúpido. No hay otra palabra. Es estúpido. O sea, obviamente va a ganar la colonia con más gente. Y no solo la colonia más gente, la colonia que se pueda organizar mejor. ¿Y Ajá. quiénes se organizan mejor? Los partidos Los políticos. partidos políticos. Ok. Porque entonces, ¿qué pasa? Tú esperas que los vecinos primero que sepan cómo operar una elección, porque eso es una elección. Que los vecinos puedan movilizar a sus otros vecinos el día de la elección. Además te tienes que registrar. O sea, hay una serie de pasos que funcionan como desincentivos a la participación. Y quienes terminan ganando, los que tienen más organización, los que tienen más recursos para organizarse y para hacer una campaña. Y por recurso no me refiero ni nada más a dinero. El tiempo es un recurso también. Los que tienen claro. el tiempo para invertir. Toda la energía. Y entonces ahí viene toda la desigualdad. ¿Qué colonias? ¿En qué colonias hay gente que tiene más tiempo para hacer esas cosas? Donde tienen más resuelta la vida. Donde tienen más resuelta la vida. Entonces viene una serie de desigualdades que me parecen increíblemente básicas, que así yo sé que no hubo nadie que sepa de política pública cuando se decidió hacer esto. No había nadie, yo quiero creer, porque si no, qué vergüenza. Yo creo creer que no había nadie que sabía algo de cómo se diseña una intervención de política pública cuando decidieron crear este programa. ¿Qué sí está bien? El diseño participativo de espacios públicos, que es lo que platicábamos. El diseño participativo de espacios públicos ya se hacía. Sí. Desde cuando era el arquitecto Bolio, el director del INPLAN, del Instituto de Planeación, ya hacían el diseño participativo, ir a los parques, ¿sabes? Juntarse con las personas, que se diseñe entre todos. Eso está re bien, está perfecto, está fantástico. Pero el INPLAN hacía el análisis de cuáles son los parques que hay en la ciudad, cuál es su estado, en qué momento, y decidir en dónde hay que hacer la intervención. Eso debe de ser con base en la necesidad. Eso tiene que ser con datos, con base en las necesidades. Imagínate que el gobierno del estado dijera, diseña tu escuela, tenemos tantos millones de pesos, y la escuela que tenga más votos de los papás gana y esa le toca y a la otra que se friegue. No manches. Imagínate cómo Si no hay votos, no hay escuela. Si no hay votos, no hay escuela. Imagínate qué le dirían al gobierno del estado. Sí. ¿Cómo tendrían Es un poco bizarra esa manera de hacer las cosas. Entonces, la escuela igual es un equipamiento urbano, igual que el parque. Entonces, hacer eso con un parque, la verdad, es profundamente injusto y es una ocurrencia. No te puedo decir que es una intervención de política pública porque no veo de dónde. Es una ocurrencia. El repartir el dinero público así, por votación. Entonces, ¿Quién va a contar los votos? ¿Quién? ¿El ayuntamiento? Bueno, no hay INE, ¿no? No. Y EPAC. Así es. Oye, querías hacerlo bueno, mínimo que el IEPAC participara en la organización de las votaciones. No. Ellos fuese parte. Ya. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, eso no es participación ciudadana.
participación ciudadana es lo que decíamos, que se decida en lo colectivo qué es lo que queremos hacer con un espacio, con el servicio público, con el servicio de transporte público, con todas las cosas que tienen que ver con nuestra ciudad. Porque, ya que estamos en ese tema, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que sí son viables o recomendables en un contexto como el de Mérida? No sé, hablabas del presupuesto participativo y no sé qué otro tipo de situaciones que se han presentado, porque yo escuché, yo de hecho en algún punto participé en los consejos consultivos. Ajá. Y que eso es como... No vinculantes. Que es nada más como que, ¿qué piensas, muchacho? Ah, sí, qué bueno. Entonces, sí, ¿qué otro tipo de mecanismos piensas o has notado que funcionan? No sé. Aquí, sí, los consejos consultivos sí es un problema, pues es que no es vinculante. O sea, lo que tú produzcas ahí no. ¿Para qué sirven los consejos consultivos? Para que cuando hagan la encuesta nacional de gobiernos municipales puedan ellos decir, ¿tienes un mecanismo de participación ciudadana para el área de la salud? Sí. Listo, tachito. ¿Sabes? Y salgan bien en la encuesta. ¿Por qué hay un consejo consultivo? Para eso hay consejos consultivos de todo. Ajá. Consejo consultivo para, por ejemplo, consejo consultivo para decidir cómo vamos a gastar el recurso del FAISMUN, del Fondo de Aportaciones Federales. O el FAISMUN es lana que te da la federación para hacer cosas de infraestructura municipal. Okay. Los últimos 3, 4 años y más, ¿no? Los datos que podemos ver así seguiditos es el recurso del FAISMUN se utiliza en el 90% inversión en repavimentación de calles y mejoramiento de vivienda. Podrían invertirlo en drenaje, en alcantarillado, en cualquier cosa que sea infraestructura municipal. Oye, eso del drenaje, es un poco chistoso la situación del drenaje en Mérida, ¿no? No sé si puedes comentar al respecto porque me acabo de acordar. Y creo que, por ejemplo, aquí en el centro solo son pozos, ¿no? Uh-huh. O en general en toda la ciudad, ¿no? ¿Cómo funciona eso del drenaje? ¿Cómo debería funcionar? No sé si se está haciendo, por ejemplo, en fraccionamientos nuevos. Si ya se están haciendo plantas de tratamiento de agua. Ay, ojalá. O nada más, o continúan la tradición de solo hacer un hoyo en la tierra y tirar toda la porquería ahí. Pero lo que pasa es que sí tenemos un déficit de tratamiento de aguas residuales. Yo creo, y en el Plan Estatal de Desarrollo vi que es un tema prioritario, porque en tema de tratamiento de aguas, Yucatán es como así el penúltimo lugar del porcentaje de agua que se trata, ¿no? O sea, creo que se trata así menos del 20% de las aguas. Y eso es terrible. Entonces, sí tenemos un problema muy, muy grave de drenaje. Luego, entonces, ¿por qué tenemos que invertir en esa infraestructura? Como municipio también, porque el municipio es el encargado de todos esos temas en todas las comisarías, excepto Cauquel. Solo en Cauquel es la JAPAI. Entonces, si tú vas a las comisarías, vas a escuchar todas las quejas sobre esos problemas que tienen con drenaje y alcantarillado, con el agua, con tuberías, con presión del agua sobre todo, porque pues, eso es un tema de desarrollos inmobiliarios descontrolados. Uh-huh. Entonces, en vez de que... ¿Y por qué puro invertir entonces en repavimentación de calles? Exacto. ¿Por qué puro invertir en mejoramiento de vivienda? Mi teoría, no tengo pruebas, no tengo dudas. Es lo que se ve. Es lo que se ve. Claro. Bueno, y aparte, sí eso es lo que se queja la gente, ¿no? De los baches. Es ahora, como que los que se ve también. Sí, tanto en un sentido como en otro. De eso se quejan los automovilistas. Ajá. Pero los automovilistas no somos la mayoría. Yo también uso carro. La mayoría de las personas en Mérida y en el estado usan camión. Y se trasladan a pie. Entonces, ¿por qué no inviertes en banquetas? Uh-huh. Las banquetas son un desastre en toda la ciudad. ¿Por qué estás dale con repavimentación? Ok. Entonces, y mejoramiento de vivienda, ¿cómo decides en dónde vas a invertir mejoramiento de vivienda? Se supone que es mejora de infraestructura municipal. Entonces, un mecanismo de participación ciudadana que debería existir, en mi opinión, si vamos a hacer un consejo consultivo para decidir dónde se invierte el recurso del Fondo de Aportaciones Federales del municipio. En ese fondo solo puedes invertir en ciertas colonias que tienen un grado de marginación. Ajá. Entonces, el consejo consultivo, ¿metiste a alguien de esa colonia? ¿Hay algún representante de la colonia?
¿Hay algún comité vecinal de la colonia? Que no sea un comité vecinal del partido, eso es. ¿Hay algún comité vecinal realmente de vecinos de la comunidad con quienes estás yendo a decirles, oye, ¿cómo vamos? Mira, tenemos este recurso. ¿Cuál es el problema principal? O hacer, digo, porque no son preguntas abiertas, o sea, hay maneras de conocer cuál debe ser la intervención, o sea, cuáles son los instrumentos para levantar datos y opiniones y vaciar todos esos datos y hacer análisis y entonces decidir, ok, con base en esas preguntas que hicimos, ya podemos decidir en dónde hay que hacer la intervención, pero ahora ya tenemos la información. No se hace. Los consejos consultivos son ¿quién? O sea, gente los que amigos del partido. Suena como que, o sea, no, sí, pones, el rector de la UAD. Entonces, ¿qué? O sea, sí, gente que suena como que estás haciendo que participe la comunidad, pero en realidad no está participando la comunidad en donde vas a ir a invertir. Entonces, yo sí creo que la ciudad ya creció de cierta manera que es imposible para el ayuntamiento saber cuáles son las necesidades en todos los espacios. Y yo sí creo que por eso surgen naturalmente comités vecinales o comunidades vecinales, como la de las Américas, como en el fraccionamiento de Los Héroes, donde estoy, esta organización que surgió de vecinos para lo del vaivén y lo que está pasando con las ciclovías, ya se formó una comunidad vecinal de más de 500 vecinos que están en la comunidad vecinal. Entonces, naturalmente se crean estos organismos, estas formas de organización de los vecinos para tratar de resolver los problemas. Eso debería de estructurarse y volverse parte de la administración pública municipal. Los comisarios y comisarias su figura es de auxiliar administrativo del ayuntamiento. Yo creo que en ciertas colonias, cuando sobrepasan cierto número de habitantes en una demarcación, puedes hacer demarcaciones territoriales y decir, cuando esta demarcación territorial sobrepasa el número de habitantes, podemos crear una figura de comité vecinal que se elija con el YEPAC. Que sea que haya un presidente vecinal. Las Américas, hay 30,000 habitantes en las Américas, solo en las Américas. Es más que Toshkushka, creo. Que Mushupip, que un montón. Y Mushupip tiene presidente municipal, tiene director de no sé qué, necesitas un apoyo de gente que vive ahí. Y lo que yo he visto, de lo que yo he sido testigo en lo personal, y probablemente mucha gente me puede decir que igual es, los comisarios y comisarias, aunque los haya apoyado cualquier partido, si tú vienes a hacerles algo en contra de su pueblo, ellos se ponen del lado del pueblo. ¿Por qué? Porque ahí creciste, porque ahí están tus hermanos, tus primos, tus familias, tus amigos. No vas a dejar que te vengan a fastidiar porque tú ahí vives, tú ahí de ahí eres. Entonces lo mismo pasa y lo mismo he visto de los comités vecinales. Yo puedo ser muy panista, priista, lo que quieras, muy de MC, del partido del pollito. O sea, pero, y puede ser que yo te quiera mucho y yo te quiera apoyar, pero tú vienes a fastidiar mi colonia. Porque es que yo vivo acá. ¿Cómo voy a dejar que fastidies mi colonia si yo vivo acá? Y eso tiene mucho poder cuando viene el momento de decidir en qué vamos a utilizar el recurso. Lo que estoy tratando de imaginar es cómo se podría organizar de un modo que sea vinculante, ¿no? Que sean esas decisiones y esas deliberaciones. Así lo pones en la legislación, es vinculante, punto. No sé si existen ejemplos en otras ciudades de México o en otras. Sí. Y eso es algo que próximamente está pendiente de las noticias, porque es algo que quiero y estoy empezando a participar. Necesitamos reformular la ley de participación ciudadana. Necesitamos cambiar cómo es ahorita. Por ejemplo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, hay un tema de iniciativas, la iniciativa ciudadana, ¿no? Tú puedes meter una iniciativa para cambiar la legislación o para cambiar un reglamento del municipio como ciudadano. Pero necesito como 50,000 firmas, ¿ya sabes? Sí. Entonces, pues evidentemente, no manches, o sea, ¿con qué dinero lo voy a hacer? ¿Con qué? Pues voy con un partido político porque es más fácil meterlo a través de un regidor, una regidora, o a través de un diputado o diputada. Que hasta cierto punto para eso está, ¿no? Para eso están, pero si tú quisieras como ciudadano, o sea, tiene que haber otra forma de organizarnos de manera que como ciudadanos podamos proponer y a lo mejor los miembros del Congreso pueden ver nuestras propuestas y tomar una. O sea, no... Que se lleven el crédito ellos, si quieren. Pues sí, pues si quieren, que a mí que me importa, ¿no? Siempre como pero que lo haga. Pero que se haga. Y ahorita ya tuvimos éxito con 2 iniciativas de cambios a reglamentos municipales
que se metieron a través de regidores. Pero son iniciativas ciudadanas que nacen de la ciudadanía, que nacen de problemas de ciudadanos. Entonces, no debería de ser que tengas que, no, así como no debería de ser que tengas que hacer una campaña y una elección para que te agreguen tu parque, tampoco debería de ser que tengas que reunir 50,000 firmas para poder proponer una iniciativa. Porque me parece que ya existen ciertos mecanismos, ¿no? De que si hay un catálogo de obras del municipio que se vota o que se tiene que discutir con los vecinos, me parece que hay un tiempo para que se establezca un plebiscito, etcétera. Sí, no, aunque no sé si es más anecdótico que lo que realmente se por puede ejemplo, hacer. las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Ajá. Las manifestaciones de impacto ambiental se supone que hay un tiempo para que se publiquen y durante ese tiempo que están publicadas puedes Exacto, hay, sí, hay- puedes hay decir un algo. Ajá, pero plazo es como las elecciones estudiantiles de Sociedad de Alumnos que en la te UADY. dan 5 minutos, ¿no? O sea, sale la convocatoria y lo pegas atrás del baño para que nadie lo sepa. Así pasa. Sí. Se publica en el diario de la elección. Entonces lo publico en el por esto, ¿sabes? Y nadie se enteró que lo publiqué en el por esto. Tenía 5 días hábiles para revisarlo. O sea, es una tontería. Ok. Entonces, que sea vinculante, por ejemplo, que lo que se hace, las decisiones que se toman, vamos a poner que para decidir cómo se aplican los recursos de los fondos federales en las colonias en general, hay otro fondo que se llama Fortamun, fortalecimiento municipal, ese puede ser en cualquier parte de la ciudad. Vamos a decidir que vamos a utilizarlo en los héroes. Bueno, tiene que ser a través del comité. Eso es. Y el comité ya sabemos que es un grupo de vecinos que fueron votados por sus vecinos. ¿Cómo se puede votar en las elecciones? O sea, en las Ok. elecciones, si ya estás votando por tu alcalde, ya estás votando por los diputados, puedes votar por tus compañeros. Es que ahí es donde llega un punto que es como que choque en teoría política, no sé cómo lo ves tú. Se supone que ya estamos eligiendo alcaldes, regidores, etcétera. Y Se eso supone que ellos son los que deben hacer eso. Son O estás cediendo representantes la de- representación. Sí, lo mismo estás haciendo, nada más que un nivel más pequeño. Pero no es que Ok. sea más pequeño, es que estás creciendo. ¿Qué pasó en el DF? Ajá. ¿Qué pasó en el DF? ¿En dónde estaba y en dónde estamos ahorita? Delegaciones. Ya son alcaldías. Conforme va creciendo Alcaldías. la metrópoli, vamos haciendo ahora nuevas formas de gobernanza que van creciendo. Ya. Conforme va creciendo la ciudad. O ¿Y sea, qué tal pasa vez en Londres, necesitamos no? como- Tenemos boroughs en Londres. como, En los- ajá. En Inglaterra tenemos los alcaldes, que son alcaldes de las regiones, eso es. Greater Manchester, eso es. Entonces, ¿Puedes comentar cómo funciona, por ejemplo, en Londres? O sí, en Londres tienes al alcalde y el alcalde tiene, o sea, es como en el DF, pero tienen más poderes los boroughs, ¿sabes? O sea, los vecindarios. Sí, los vecindarios. Serían como delegaciones o regiones, colonias. Entonces, piénsalo como en la Ciudad de México. ¿Cómo Ok. fue evolucionando la gobernanza de la Ciudad de México conforme fue creciendo la metrópoli? Porque no se da abasto. Lo mismo nos está pasando aquí y necesitamos buscar nuevas formas de gobernanza porque no está funcionando. O sea, a lo mejor necesitamos un representante o algún tipo de comité del centro, otro del norte, del norporiente, otro del sur, otro de, no sé, los héroes, otro de las Américas, otro de Yo creo que Cauquel. se puede hacer un análisis bien hecho sobre cuáles serían esos, por ejemplo, esas demarcaciones que tendríamos que hacer para decir, bueno, aquí, cuando pase, a lo mejor podemos tener un consejo de 5 personas y cuando pase de tal número de habitantes podemos tener ahora sí un comité. O sea, se puede hacer una propuesta de ese tema, pero yo sí creo que necesitamos una figura auxiliar de gente que vive en ese espacio, que Ok. conoce el espacio y que puede representar los intereses de manera real, de una forma en la que la centralización excesiva de las decisiones ya no las representa. Bueno, está el tema de los intereses, ¿no? Y que no te quieren ceder autoridad porque Claro. pues se la van a quitar a los que están ahorita, ¿no? Claro, pero entonces tienes la toma de decisiones centralizadas en un grupo de personas que no necesariamente conocen o entienden esas problemáticas. Y no es que les quites la toma, porque al final de cuentas el presidente municipal o la presidenta municipal es la figura de autoridad y es la que va a regir y conducir la política pública del municipio. Ahora, lo que estamos hablando es participación ciudadana. Si yo soy presidenta municipal, por ejemplo, yo voy a poder decir, bueno, yo creo que la mayoría del recurso federal se debería de invertir en esto y esto y esto con base en evidencia, porque yo creo en la política pública basada en evidencia, ya sabes.
Ok. Pero necesito entender qué es lo que cree la gente de esa colonia. La pulsión qué es de la necesidad. gente. Porque hay cosas que yo no conozco, que yo no sé, y no lo voy a hacer porque no vivo ahí. Entonces, una vez entendiendo lo que la gente necesita o cree que necesita, a veces no necesariamente tienes que, las personas no necesitamos saber la solución, necesitamos nada más describir el problema. Pero yo como resolvedor de problemas, si tú no me lo describes, ¿yo cómo voy a poder resolverlo si no entiendo el problema? Necesito entender el problema. No te estoy diciendo que le pasas toda la responsabilidad a la gente, eso está mal, ¿no? Que me pasó, eso es otra anécdota, pero no te puedo decir, oye, le vamos a decir al Comité de los Héroes que decida cómo se va a usar el dinero. No, así no es así. No a eso me refiero. Me refiero a la participación y que sea vinculante lo que estamos acordando. Gobernanza. Es gobernanza. Eso es gobernanza. Y es la evolución para mí natural que tenemos que tener en la administración pública municipal. En el municipio. Porque tenemos que, ahorita la situación es que debería de ser, y así es en la Constitución, que es de abajo hacia arriba. ¿Sabes? ¿La planeación? La planeación urbana y el ordenamiento territorial. Debería de ser de abajo hacia arriba. Pero no es así, viene de arriba hacia abajo. Porque los municipios muchas veces, y estamos hablando de Mérida, Sí. pero muchos municipios no tienen ni siquiera una dirección de desarrollo urbano, porque no tienen la capacidad técnica. Vaya, en Mérida a veces no hay la capacidad técnica, y es muy triste. Entonces, ¿cómo vas a darles? Muchas veces no le das esa responsabilidad, o sí tiene la responsabilidad jurídica el municipio, pero es cuando interviene, por ejemplo, la SEDATU, que es una de las secretarías es la secretaría para mí más profesionalizada del gobierno federal. O sea, tienes gente que sabe lo que está haciendo. Entonces, la SEDATU interviene como facilitador para ayudar a los municipios a hacer sus planes de desarrollo urbano, por ejemplo, sus programas de desarrollo urbano. Programa de desarrollo urbano. Y un poco regresando a este tema de tema urbanístico, la zonificación, etcétera. Comentabas que había un caso un poco, no sé si llamarle jocoso, pero de un motel en Mulsay que aparentemente, no sé si es nuevo o algo así, que está al lado de un parque. Está al lado de un parque. Y cómo todo esto, asunto de la zonificación se relaciona con el plan de desarrollo, etcétera. Simplemente hay que acomodar las cosas en la ciudad. O sea, tienes que decidir qué puede ir junto a qué, dónde va cada cosa. Y todo eso se relaciona e impacta la vida de las personas que viven ahí. O sea, si tú pones un súper al lado de tu casa, entonces de repente se va a llenar de carros y de ruido y de un montón de cosas. Entonces el impacto que va a tener a tu calidad de vida en una calle chiquitita, ya sabes, como esta. O sea, iban a venir tráileres a traerle mercancía, eso no se puede. Porque Sí. no hay el espacio, porque mil razones. Pues por eso no se puede poner un súper aquí en el centro, ya sabes, de ese tamaño, esa magnitud, dependiendo de ciertas cosas. Entonces, los que ya están, pero llega el nuevo gobierno, hace un nuevo programa de ordenamiento territorial y planeación y desarrollo urbano, y dice, ok, esta parte de la ciudad adentro del periférico, vamos a llamarle que es la parte de la ciudad en la que tenemos que consolidar lo que ya existe. ¿Sabes? Tenemos lo que ya está. Hay que manejar lo que ya está y ir mejorando lo que necesitamos mejorar y moviéndonos hacia ciertas cosas. Entonces, esto se va a llamar zona de consolidación urbana. Y esta de afuerita se va a llamar otra cosa. Y esta se va a llamar otra cosa. Y cada una tiene un destino distinto. O sea, esta parte de la ciudad sirve para que tratemos, por ejemplo, de encontrar las áreas en donde no vive nadie y tratemos de hacer políticas de manera que la gente empiece a ir a vivir en esos espacios. O estamos tratando de encontrar esas cosas que están mal. No sé, aquí hay ciertos servicios y queremos que ya no haya esos servicios y que cambie lo que se hace en esa parte de la ciudad, ¿no? Entonces, nuestras estrategias van a ser a mejorar y modificar esa zona, pero dejar de meter la pata, así como dijiste hace un rato. O sea, ya metimos la pata en tal cosa, bueno, en esta parte de la ciudad se acabó meter la pata, esto se puede, esto no se puede, y vamos a intentar cambiar las cosas para bien, ¿no? Entonces, en esta otra parte de la ciudad sí se pueden hacer ciertas cosas que en esta parte no se pueden, pero tampoco tanto. Y en esta parte de la ciudad, esta es zona de crecimiento, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a dejar que haya ciertos desarrollos, más casas, más no sé qué,
pero pues siempre cuidando la parte de, no sé, ecológica, ¿sabes? Y así vas decidiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ciertas partes de la ciudad. Y lo pones todo en un mapita y dices, aquí puede haber comercio, aquí puede haber servicios, aquí puede haber... Y hay diferentes tipos de comercios, tipos de servicios. Entonces, hay servicios que tienen un mayor o menor impacto en la vida, ¿no? Por ejemplo, en la vialidad. Sí. Un motel o una posada tienen un impacto mayor porque vas a generar más tráfico, por ejemplo. Vas a generar otros tipos de impactos. Sí, Entonces, sociales. Impactos sociales. Entonces, un motel, así como una cervecería no puede estar junto a una escuela, un motel no puede estar junto a un parque. Ok. Y aunque fuera una posada de verdad ese lugar, y no fuera un motel, punto que sí fuera una posada. Una posada tampoco puede estar en una calle local o terciaria. Calle local es la calle de tu colonia. Sí. Entonces, un motel no puede, una posada no puede estar en una calle. En el nuevo programa de desarrollo urbano ya no puedes ponerlo ahí porque ya sabemos que genera más tráfico, que necesitas, o al menos no necesitas, pero bueno, así lo dice la norma, necesitas tantos cajones de estacionamiento, ya sabes, ciertas cosas que es un servicio de mediano impacto, así es. La posada es un servicio de mediano impacto. No puede estar no pueden dar permisos en zona de consolidación urbana. O sea, no es compatible. Okay. Y eso ya se decidió en el programa. Entonces, en el programa anterior. En el programa vigente. Que es el de 2017. Entonces, este lugar, por lo que estuve investigando, en 2021 apenas, todavía era propiedad, me parece que del IBEI, o al menos eso sale en el INSEJUPI. Ajá. Entonces, hasta 2021 ese lugar no operaba como un motel. O al menos no lo habían escrito en el INSEJUPI, ¿verdad? Pero si tú te pones a ver Google Maps, en 2019 todavía no estaba construido. Entonces, primero estaba el parque. Y fue después de 2017, que ya estaba vigente el plan. Entonces, ¿cómo le diste la licencia? No cumplía con N cantidad de cosas que no cumple. Además de que tiene 2 pisos. Si tiene 2 pisos, las dimensiones de la calle adyacente, la calle inmediata que está, tiene que tener ciertas dimensiones si vas a tener 2 pisos. O sea, son una serie de cosas que no cumple ese lugar. Fuera del hecho de que es un motel, que está junto a un parque. Sí. Entonces, ese es el problema también. O sea, tienes un plan de lo que se puede y lo que no se puede. Pero este plan es de 2017, entonces. 2017. ¿Y cada cuándo se construye y cómo se construye? Bueno, más o menos ya platicaste, pero... Lo debieron de haber actualizado desde ¿Quién es hace el responsable de hacer todo esto? El ayuntamiento. ¿Se consulta a esos consejos consultivos? ¿Es así como yo lo hago, pero dime tu pensar y a mí vale madre? O sea, ¿cómo funciona? Mientras no sea vinculante, probablemente sí. Ajá. Sí, ¿no? Todos los ayuntamientos son los responsables. Los ayuntamientos. La autoridad local es la responsable de hacer su programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. ¿Y este programa es el que ha hecho que crezca la ciudad como ha crecido? Sí. Entonces, todo lo que observamos no es que simplemente se dejó así, sino que hay un programa rector, por lo que entiendo. Entonces, esos desarrollos nuevos. Sí, ese programa permitió ciertos desarrollos en ciertas zonas. Se permitió varias cosas y algunas no las permitía y aún así se hicieron, como el motel, ¿no sabes? Ajá. Ok. Entonces, sí, o sea, en el papel puede decir muchas cosas. Puede hablar de que queremos redensificar, o sea, queremos meter más gente y vivir dentro de la ciudad y queremos hacer ciertas cosas. Pero si tú hablabas de vivienda vertical, la idea de la vivienda vertical no era desarrollos inmobiliarios de lujo. Ajá. O sea, la idea era que haya más gente viviendo en un espacio. Entonces, o sea, como que se distorsionó ¿cómo decirlo? El punto de hablar sobre vivienda vertical lo aprovecharon algunas personas o algunas organizaciones o grupos para decir, ok, de aquí soy. Entonces, el corazón de esos cambios de hablar sobre vivienda vertical y de que se tenía que hacer redensificación en zona de consolidación urbana, o sea, dentro de la ciudad, se hizo así para volverse algo que no es bueno para la ciudad, que son las viviendas verticales de lujo.
Ok. Cuando debíamos haber hablado de, por ejemplo, vivienda social, ¿sabes? Debimos haber hablado de muchos otros temas. O sea, el punto era que más gente venga a vivir a la ciudad. Pero las viviendas verticales de lujo no hacen que más gente venga a vivir a la ciudad. Muchos de esos lugares no están ocupados. Muchas de esas viviendas verticales de lujo se volvieron instrumentos financieros. Exacto, ¿sabes? es como un instrumento de inversión. Sí, o sea, la gente... Que lo rentan, pues no sé si se tanto. rentan, pero lo rentan. No, la gente lo compra para venderlo después. Pensando, pues eso es usarlo como un instrumento financiero. Sí. Y eso tenemos que regularlo en la ciudad. Porque ahí viene la parte de hacer ciudad. Para mí la vivienda es un derecho, no es un negocio, ¿no? Ok. Para la gente que ha gobernado la ciudad, pues, evidentemente es un negocio, o al menos la forma en la que la han gobernado a mí me da a entender que ellos ven a la vivienda como un negocio. Es que a mí me parece que hay una frontera un poco interesante de abordar, porque pues queremos desarrollo económico, queremos crecimiento, ¿no? ¿Para quién? Y pues para todos o para la mayoría, eso sería lo ideal. Entonces, ¿dónde pones esa frontera entre, bueno, pues sí, la ciudad está creciendo y hay un desarrollo nuevo? No, pero es gentrificación. Entonces, es un tema ahí un poco Gentrificación delicado. es cuando hay desplazamiento de personas. Ok. Eso es gentrificación, cuando permites que haya desplazamiento de personas, y eso es algo que permites. No es ni normal ni natural. Ajá. Lo permites, dejas que haya desplazamiento. O sea, el precio de la tortilla está controlado. El precio de la gasolina está controlado. Sí, pero no para bien, en mi opinión, pero bueno. O sea, la luz que pagas, Sí. no pagas precio de mercado. Está controlada. Ajá. Si pagáramos precio de mercado sería un desastre. ¿Y sabes? ¿Por qué la controla el gobierno? Porque es necesario, porque necesitas el precio del agua. ¿Y sabes? Ajá. O sea, hay muchos subsidios del gobierno. ¿Por qué la vivienda no? Ok, y se te dirían por eso el Infonavit. El Ok. Infonavit, ¿y qué hace el Infonavit? ¿Qué ha hecho el Infonavit todo este tiempo? Es como un banco nada Es más. como un pan. Sí. No ha sido una política de vivienda, es una política de inmobiliarias. Las inmobiliarias, cuando Salinas de Gortari o antes, me parece, empezó con este tema, no, es que se formaron muchos nuevos millonarios. Porque eso fue enriquecimiento de un grupo de personas, de grupos de personas con dinero público. Fueron bancos. Y eso fue mi tesis del máster, por cierto. Lo que sucedió también fue un desarrollo económico regional disparejo, porque el Infonavit le da apoyos de vivienda, da financiamiento de vivienda. ¿A quiénes? A los que tienen un empleo formal. ¿Y dónde están los empleos formales? No hay. ¿En el sur o en el norte? Entonces, la mayoría de las inversiones del Infonavit se hicieron en las zonas del país en donde hay empleo formal, y en el sur no. Y donde hay inversión en vivienda, hay desarrollo económico. Y es una serie o sea, si hay inversión en vivienda, si hay una casa, va a haber una tiendita. Y si hay una tiendita, hay trabajos. Y si hay una tiendita, hay un trabajo de otra cosa. O sea, donde hay inversión pública en vivienda, hay desarrollo económico y todo lo que quieras. Entonces, Sí. el norte de la ciudad se desarrolló más que el sur, en parte acelerado por las inversiones del Infonavit. Yo observo que también hay realidades de mercado, ¿no? Por ejemplo, esta estadística que es muy interesante que decías, ¿no? El costo de vivir en Yucatán ahorita es alrededor de 18,000 pesos. Y hay una encuesta del INEGI que indica que el ingreso por hogar de un yucateco en promedio son 12,000 pesos. Entonces hay un gap ahí y estoy viendo... Lo desdoblas por lo estratificas por empleo formal y empleo informal, mucho más disparejo. Oye, pues últimamente, bueno, obviamente estamos en Mérida y ha habido mucho desarrollo inmobiliario. Entonces sí hay un tema ahí como de segregación socioespacial, ¿no? Como que cierta sección de la ciudad se desarrolla mucho con estos desarrollos nuevos y pues hay ciertas realidades que están chocando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frontera? Porque, bueno, sí queremos que haya desarrollo, queremos que haya crecimiento. Y pues no sé si es un poco idealista, pero ¿qué le podríamos decir a los desarrolladores inmobiliarios de la ciudad para que tengan un poquito tal vez de sentido social,
Porque igual y no es un poco la culpa de ellos, porque lo que quieren es dinero, pero también pues hay una autoridad que a lo mejor sí está haciendo, hay ciertas cuestiones que son más permisibles que otras. ¿Cómo ves esta realidad que todos estos ingredientes ahí que están chocando, ese cóctel? Sí, es que los desarrolladores o las empresas que se dedican al desarrollo inmobiliario son empresas. Es lo mismo que pasa con el transporte. Cuando me dicen, o sea, el transporte, si quieres que funcione bien, no debe de estar en manos de privados, porque los privados existen, una empresa existe para hacer dinero, esa es su razón de ser, hacer dinero. Entonces, si una ruta no me está generando dinero, lo voy a quitar. Okay. O sea, a mí no me interesa incrementar el acceso a oportunidades de las personas, eso no es mi tema. Mi tema es hacer lana. Y no se trata de que yo no tenga sentido social o que no quiera ayudar a la gente, es que yo soy una empresa y yo existo para hacer dinero. Entonces, lo mismo pasa con los desarrollos inmobiliarios. Existen para hacer dinero. Y estoy segura que hay muchísimos, conozco, que son personas que quieren hacer las cosas bien, que les gustaría darte más porcentaje de área verde, ya sabes. Pero es que si hacen eso, dejan de ganar, porque ya no compiten. Porque hay una ley que permite que tú des cierto porcentaje de tu desarrollo como área verde. Y ese es el mínimo. Y hay gente que va a ser el mínimo. Entonces, si tú te pones a dar de más, pues vas a ganar menos. Y muchas de esas personas, pues, que son, pues, tienen dinero de inversionistas. Y ellos tienen una responsabilidad con los inversionistas, no contigo, no conmigo. El que tiene, no con la ciudad. La persona que tiene una responsabilidad conmigo es la autoridad. Eso pasaba con un desarrollo inmobiliario en Altavista que está muy controversial. ¿Qué es eso? O sea, los vecinos se van contra el desarrollador. El desarrollador tiene sus permisos, todos mal dados, pero los tiene. Sí. ¿Qué culpa? Yo no me tengo ninguna culpa. O sea, la neta, mi chamba es conseguir el permiso a mi cliente. Yo lo conseguí, ¿sabes? Que si él me lo dieron, bueno, esto no es conmigo, entonces es con la autoridad. Entonces, si es moral o no es moral hacer ciertas cosas, esa es otra discusión. La realidad es un mercado inmobiliario y como es un mercado hay competencia. Y hay gente que, por más que quieran hacer buena onda y quieran hacer el mejor desarrollo inmobiliario desde el punto de vista de desarrollo urbano, no pueden porque la ley le permite al otro hacer lo mínimo. Y entonces ellos no van a poder competir. Pero lo que tenemos que cambiar es la ley. Ya. Excelente, pues esa ha sido una charla muy interesante, Grace. No sé con qué quieres cerrar, no sé si quieres invitar ahí a la gente a participar ahí en tus redes o alguna iniciativa que tengas. En mis redes, @Grace Carrillo C. Y hacemos conversatorios, así conocimos aquí al amigo a través de los conversatorios y queremos seguir haciendo eso. ¿Qué son los conversatorios? Simplemente es esto que estamos haciendo, nada más que con más personas, platicar sobre las cosas que están pasando, fuera de cámara, con un cafecito. Próximamente estoy pensando si lo hacemos en otros espacios un poco más de adultos, como parecitos o algo así, no sé, tengo muchas ideas de cosas que podamos hacer, pero el chiste es empezar la conversación. O sea, hay una frase por ahí que me gusta mucho, que dice mi amigo Gerardo, que es politizar a la ciudadanía es bueno. La palabra política luego le asusta mucho a las personas. Porque se identifica con partidos, ¿no? Sí, pero una ciudadanía politizada, dice Gerardo, una ciudadanía politizada es una ciudadanía que sabe lo que está pasando en su entorno. Y si sabemos lo que está pasando alrededor de nosotros, podemos discutir sobre esos temas y podemos exigir. No hay nada que le asuste más a las autoridades malintencionadas, porque hay gente buena, pero no hay nada que le asuste más a la gente malintencionada que está en espacios de poder que la gente informada, que la gente que sabe qué es lo que está pasando, que la gente a la que no le vas a ver la cara. Por eso yo creo genuinamente que estamos empezando a ver una época en la que las redes sociales, cuando la ciudadanía toma las redes sociales para hacer una denuncia informada, la autoridad no tiene más que responder y resolver. Porque estás denunciando algo con conocimiento de causa. Y eso les asusta. Estoy convencida de que les asusta. Entonces, mi misión en la vida es que más y más y más y más de nosotros cada vez denunciemos lo que está mal, señalemos lo que está bien también y tratemos de hacer más de eso. Entonces, esos conversatorios que estamos haciendo, que generalmente estamos tratando de hacer cuando menos 2 al mes, 1 al mes, 2 estaría genial, son para eso, son para platicar de lo que pasa en la ciudad y cómo podemos mejorarlo y qué acciones podemos tomar. Entonces, acompáñenos en los conversatorios. Excelente, pues muchas gracias y gracias a ti.
Si llegaste hasta este punto, gracias por el regalo de tu atención y pues ojalá que todo esto haya funcionado para aumentar un poco el foco de todo lo que está sucediendo en la ciudad, en Mérida. Y bueno, esto naturalmente puede ser tomado como ejemplo para otras ciudades, para otras latitudes que estén aconteciendo en las mismas situaciones. Entonces, deja tu comentario, qué te pareció, suscríbete al canal, dale like y pues aquí estamos en un próximo episodio de El Encuentro con Gustavo Herrera, aquí en las redes.